El Rincón del Estanquillo en esta ocasión les quiere platicar acerca del Día de Muertos en la Ciudad de México. El Día de Muertos en México, una tradición, una celebración a la muerte, un recordatorio de que todos vamos hacia el mismo lugar. Acompáñanos. Historias chidas para gente chida. Comenzamos. Pues bueno, es una festividad que engloba toda la mexicanidad desde distintas perspectivas. Por ejemplo, las artes populares como la cartonería representan figuras como los alebrijes, como las catrinas, como los catrines, como la propia figura de la muerte, pero también es llevado por la floritura de la gastronomía, los alimentos típicos tradicionales y la remembranza o la añoranza de aquellos mexicanos o de aquellos familiares, amigos que desgraciadamente tuvieron que partir, y es esa añoranza de volverlos a traer a nosotros, aunque sea un día, pero con base en las artes populares, en las costumbres y en las tradiciones y en la pertenencia de la misma mexicanidad. Bueno, el Día de Muertos nos sirve a los mexicanos para recordar precisamente a nuestros muertos, que no olvidemos que tuvimos estos parientes, estos conocidos, estos amigos, y que ya no están con nosotros en este mundo, pero el Día de Muertos lo ocupamos para recordarlos, para traerlos hacia nosotros y es más, hasta platicar con ellos, recordar lo que hacíamos con ellos, recordar las enseñanzas que ellos nos dieron, recordar los principios que nos adjudicaron, recordarlos a ellos. Para eso es el Día de Muertos. En México, celebrar el Día de Muertos es recordar a todos aquellos que se nos adelantaron a la otra vida, traerlos nuevamente a esta vida por medio de todo lo que se coloca en los altares. Mucha felicidad, mucha alegría, mucha algarabía, porque se trata de hacer comida, la gente se junta para hacer esa comida para los muertos, se junta para decorar, para ir a comprar, para venir a comprar los materiales, si se necesita papel picado, si se necesita fruta, si a nuestro familiar le gustaba el mole lo compra, si hacía un gran etcétera. Entonces siempre va a ser una fiesta. Pues bueno, hay distintos elementos que forman parte de un altar tradicional, por ejemplo, el plato de sal, las veladoras, los alimentos que los fieles difuntos pues degustaban antes de partir, también alguna bebida, ¿no?, que se relacione también con esta convivencia que tenían antes de marcharse, y pues bueno, papel picado, que también es otra vertiente de las artes populares mexicanas, también se cree que se tiene que poner un xolo de figura, un xolo escuincle, que es el que los ayudaba a partir o a cruzar este punto entre la vida y la muerte, ¿no? Hay que recordar que para los mexicanos es muy importante siempre recibir a las personas con grandes banquetes. Para nosotros, un taco que ofrecerle al visitante es primordial. Y si vamos a recordar a nuestros muertos y van a venir a visitarnos, pues qué mejor que prepararles los alimentos que a ellos más les gustaban. Y claro, en las ofrendas ponemos los alimentos y platillos más representativos de la gastronomía mexicana, como sería el mole, los tamales, hay veces hasta los pozoles. Primero, toda la alegría de recordar a esa persona a la que le estás dedicando la ofrenda. Sobre todo porque te empiezas a acordar de las personas, empiezas a recordar qué comía, qué bebía, cómo le hacía, cómo se despertaba, cómo se dormía y hacía un gran etcétera. La ofrenda tradicional lleva el papel picado que habla de los colores,
lleva las veladoras, las flores de cempasúchil, la comida que le gustaba al finado, lleva las calaveritas muy coloridas, pueden ser de azúcar, de chocolate, de amaranto, lleva incienso para recordar los olores del más allá. Esos son los elementos principales de la ofrenda, pero existen muchas variedades de ofrendas en México. Pues bueno, si no tienes un animal cualesquiera, ¿no? Quiere decir que pues no tendrás quien te guíe al siguiente paso, ¿no? Por ejemplo, hay cosas como el sagún que te comento, que justamente hablan de eso, sí un xolo porque era como el representativo de esa época, pero los alebrijes o la cosmovisión del alebrije justamente es una morfología de algún animal que es el que te va a trasladar al siguiente punto, ¿no? Hablando, digamos, de los 9 niveles del Mictlán que se creía en ese entonces, ¿no? Justamente es como la Catrina va más versada un poco a la cosmovisión de Posadas, ¿no? En cuestión de cómo es la estructura, pero justo también es cómo la queremos ver nosotros, cómo queremos ver la muerte de manera exquisita, de manera fina, de manera pulcra, y también con ciertas características pues de vestimentas tradicionales, como por ejemplo el largo vestido de holanes o el sombrero pues de ala muy muy extendido, ¿no? También eso habla de la mexicanidad, somos muy vastos, no hacemos nada en pequeño, sino que todo lo que imaginamos siempre tiene que ser fastuoso, grande, exquisito, fino, ¿no? La Catrina, la famosa Catrina de Miguel Posadas, de Guadalupe Posadas, perdón. Pues nada, nos recuerda esta añoranza del mexicano de siempre querer estar como apegado a Europa, ¿no? De siempre parecer al europeo, eso era lo que quería mostrar. Y yo siento que por eso la Catrina muestra a este ser en el que todos vamos a acabar, pero de una forma elegante, ¿no? Como que este anhelo de siempre irnos hacia Europa, hacia los grandes continentes. De entrada recordemos a Posadas. Él fue el primer artista gráfico, plástico, que ideó de qué manera nosotros convivimos con la muerte, nos llenamos de anécdotas, de historias, y pues sí, al final la forma en la que Posada personificó a esta Catrina es precisamente, pues no solamente la elegancia, sino la forma en la que también nosotros nos debemos ir con todas las virtudes y la abundancia de lo que cada uno de nosotros fuimos en tierra. Entonces yo creo que eso también es reflejo de lo que Posadas trató, por una parte, porque además acuérdense que estábamos en plena revolución y un gran etcétera, entonces también convivíamos siempre con la muerte, entonces parte de muchas cosmovisiones. Bueno, yo creo que es un todo. Me parece que nos reímos de ella porque pensamos que nunca nos va a alcanzar. Y pues le tenemos respeto también porque sabemos que el día que nos alcance, pues nos va a alcanzar. Pero también creemos que el día que nos alcance, nos vamos a reunir con todas esas personas que ya no están en este mundo y que queríamos mucho. Entonces volvemos a organizar una familia en el más allá. Pues siento que a veces el mexicano de la muerte le tiene tanto miedo que la quiere tener cerca, o sea, que quiere saber cómo es o que se quiere imaginar cómo será. Entonces nos reímos de todo, es una característica también de la mexicanidad, ¿no? Entonces representarla, traerla, tenerla contigo, es justamente como hacerla tu aliado. Y sí, claro, también nos reímos, pero a lo mejor nos reímos de miedo y no de una gracia, ¿no? Yo creo que nos reímos de la muerte, ya que sí tenemos el respeto hacia la muerte, nos duele como cualquier civilización, pero pues jugamos con ella, ¿no? Por eso estas formas coloridas de mostrarla. Yo siento más bien que nos reímos con la muerte.